Entre el Éxodo y la eternidad. La Odisea hebrea a través de los milenios. Pero antes de conocer esta historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos des un like, comentes y actives la campanita de notificaciones. En el corazón de las arenas del tiempo, donde convergen mito y memoria, se despliega una de las historias más fascinantes de la humanidad, la de los hebreos. Un pueblo cuya travesía, marcada por la fe, la resistencia y la búsqueda de identidad, no solo forjó una nación, sino que legó al mundo ideas revolucionarias que aún hoy definen nuestra comprensión de la justicia, la espiritualidad y la esperanza. Desde las tierras de Mesopotamia, donde el patriarca Abraham escuchó un llamado a seguir un camino desconocido, hasta el éxodo épico liderado por Moisés bajo cielos partidos por plagas y mares, desde la gloria de reinos unificados bajo David y Salomón hasta el desgarro del exilio babilónico y la diáspora que esparció su voz por los confines de la tierra. La historia hebrea es un tapiz tejido con hilos de sacrificio, profecía y supervivencia. Pero esta no es solo la crónica de un pueblo antiguo. Es el relato de cómo un pequeño grupo de tribus, enfrentando imperios colosales y adversidades sin fin, preservó su identidad a través de la Torá, las sinagogas y la tenacidad de generaciones. Es la historia de cómo sus textos sagrados, pensadores y tradiciones influyeron en civilizaciones, inspiraron religiones globales y sembraron las semillas de conceptos como el monoteísmo ético y los derechos humanos. En este viaje, exploraremos cómo los hebreos transformaron el caos del destierro en un legado imperecedero, cómo, incluso sin un templo o un territorio, su cultura se convirtió en faro de sabiduría para el mundo. Descubriremos reinos perdidos, diálogos con dioses, rebeliones contra tiranías y la lucha eterna por un hogar prometido. Acompáñennos a recorrer milenios de historia, donde cada capítulo, desde los patriarcas nómadas hasta los sabios del Talmud, nos revela no solo el alma de un pueblo, sino también un espejo de nuestras propias búsquedas. ¿Qué nos define? ¿Cómo perdurar ante la adversidad? Y, ¿acaso la pregunta más hebrea de todas? ¿Cuál es el precio y el poder de la esperanza? Este es el relato de los hebreos. Una historia que, como el fuego de la menorá, sigue alumbrando en la oscuridad. Orígenes. El llamado de Abraham. La prueba suprema llegó en el monte Moriah, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, solo para ser detenido por Dios. Este pacto, sellado con sangre y obediencia, prometía que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Así, los hebreos se erguieron como pueblo elegido, custodios de una promesa divina. Egipto y el Éxodo, de la esclavitud a la libertad, siglo XIII a.C. Los descendientes de Abraham, ahora llamados israelitas, cayeron en la esclavitud bajo el yugo del faraón. Pero en las aguas del Nilo, una cesta de juncos salvó a un niño, Moisés. Criado como príncipe egipcio, Moisés huyó al desierto, donde una zarza ardiente le reveló su misión: «Yo soy el que soy», Éxodo 3 y 14. Con cayado en mano y el nombre de Dios en sus labios, Moisés desató 10 plagas sobre Egipto, culminando la noche más sagrada, el Pesaj, Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó sobre los hogares marcados con sangre de cordero. Liberados, los hebreos cruzaron el Mar Rojo en un milagro de olas partidas, mientras el ejército del faraón se hundía en las aguas. En el desierto del Sinaí, recibieron la Torá, las tablas de la ley grabadas con los 10 mandamientos. Este código moral, basado en justicia y santidad, se convirtió en el alma del pueblo. Durante 40 años, vagaron como nómadas, forjando una identidad que jamás se rendiría. Reyes y profetas, la gloria y la caída, siglos VI y XV a.C. En Canaán, las tribus hebreas se unieron bajo Saúl, el primer rey, pero fue David, el pastor convertido en guerrero, quien consolidó el reino. Conquistó Jerusalén, la ciudad de paz, y llevó el arca de la alianza a su nuevo hogar. Su hijo Salomón elevó el esplendor, construyó el primer templo, donde la presencia divina moraría entre oro y cedros. Pero la ambición dividió el reino, Israel al norte, Judá al sur. Los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, surgieron como voces que denunciaban la injusticia y el abandono de la alianza.
¿Acaso no es este el ayuno que yo escogí, desatar las cadenas de la maldad? Isaías 58, 6. La advertencia llegó demasiado tarde. En 722 a.C., Asiria arrasó Israel. En 586 a.C., Babilonia quemó el templo de Salomón y deportó a Judá. El pueblo lloró junto a los ríos de Babilonia. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Salmo 137, 4. Exilio y retorno, la fe en las ruinas. En el exilio babilónico, los hebreos, ahora llamados judíos, enfrentaron su mayor prueba. ¿Cómo ser fieles sin templo, sin tierra? La respuesta fue la sinagoga, donde la Torá se leyó y estudió. Ezequiel vio huesos secos reviviendo, Daniel desafió leones, y Esdras soñó con restaurar Jerusalén. Cuando Ciro de Persia conquistó Babilonia, 539 a.C., decretó el retorno. Bajo Nehemías y Zorobabel, reconstruyeron el segundo templo. Pero la gloria pasada era sombra, ya no había reyes, ni arca, solo un pueblo que se aferraba a la ley. La Torá se convirtió en su patria portátil. Revueltas y diáspora, bajo el yugo de imperios, siglo II a.C., siglo II después de Cristo. En 167 a.C., el rey seleucida Antíoco IV profanó el templo, prohibiendo el judaísmo. Pero un sacerdote, Matatías, y sus hijos, los macabeos, lideraron una guerrilla santa. Tras milagros, recuperaron el templo y encendieron la menorá con aceite para un día que duró 8. Así nació Hanukkah, la fiesta de las luces. Sin embargo, Roma y el nuevo imperio aplastaron sueños de independencia. En 70 después de Cristo, el general Tito arrasó Jerusalén, quemando el segundo templo. Solo quedó el muro occidental Kotel, testigo silencioso. En Masada, un último bastión, 960 judíos prefirieron el suicidio a la esclavitud. La diáspora se extendió, de Hispania a Persia, de Yemen a Germania. El pueblo del libro. Rabinos y resistencia cultural, siglos II al siglo XIX. Sin templo, los rabinos en Yavne reinventaron el judaísmo. La Torá oral se convirtió en el Talmud, guía para vivir en exilio. En España, bajo el Islam, floreció la Edad de Oro. Maimónides fusionó fe y razón, poetas como Yehuda Aleví cantaron a Sión. Pero la sombra de la persecución siempre acechó. Cruzadas, expulsiones. En 1492, los reyes católicos echaron a los judíos de Sefarad. En Europa del Este, los Tels guardaron el Yiddish y el hasidismo. A través de guetos y hogueras, el pueblo mantuvo su identidad. Am Israel Jai, el pueblo de Israel vive. El siglo XX del Holocausto a el Renacimiento. La oscuridad más profunda llegó cuando el Holocausto. 6 millones de judíos fueron exterminados. Pero de las cenizas de Auschwitz, surgió un grito. Nunca más. Guerrilleros como los del gueto de Varsovia resistieron. Sobrevivientes soñaron con un hogar. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion declaró el Estado de Israel. Tras 2000 años, la estrella de David volvió a flamear en Jerusalén. Las palabras de Earl se hicieron realidad. Si lo queréis, no será una leyenda. Pero con el Renacimiento llegó el conflicto. Guerras con vecinos, intifades, y la eterna pregunta por la paz. El legado eterno. Los hebreos, ahora judíos, e israelíes, siguen escribiendo su historia. Su legado no son solo piedras antiguas, sino ideas que cambiarán el mundo. Y la fe en que cada acto cuenta. Desde Einstein a Kafka, desde Spinoza a Bob Dylan, su voz resuena en la ciencia, el arte y la lucha por un mañana mejor. La historia de los hebreos no es solo un relato del pasado, sino un eco que vibra en el alma de la humanidad. A través de milenios, este pueblo ha sido espejo de las grandezas y miserias de la condición humana. Su fe desafiando incertidumbres, su resistencia enfrentando imperios, y su creatividad transformando el exilio en legado. Desde Abraham hasta Ben-Gurión, desde las tablas del Sinaí hasta los algoritmos de Silicon Valley,
los hebreos han demostrado que la identidad no se define por fronteras, sino por la tenacidad de la memoria y la fuerza de las ideas. Sobrevivieron a faraones, a babilonios, a legiones romanas y a las sombras del Holocausto, no con espadas, sino con palabras, no con ejércitos, sino con pergaminos. Su mayor triunfo no fue construir templos, sino reinventarse una y otra vez, como nómadas, como esclavos liberados, como sabios del Talmud, como poetas sefardíes, como pioneros en desiertos áridos. Cada exilio, cada persecución, los obligó a preguntarse qué significa ser humano en un mundo fracturado, y su respuesta siempre fue la misma: elegir la vida. Hoy, cuando la menorá ilumina ventanas en Tokio, Buenos Aires o Nueva York, cuando el hebreo, lengua resucitada de piedras antiguas, nombra realidades modernas, cuando el llanto en el muro occidental se mezcla con cantos de bodas en Tel Aviv, entendemos que su historia es un ciclo de muerte y renacimiento. Un recordatorio de que, incluso en la fragilidad, hay poder, incluso en la diáspora, hay hogar. Los hebreos nos legaron más que una religión, nos enseñaron que la esperanza es un verbo, que un pueblo puede caer y levantarse, perderlo todo y recrearse, mirar al abismo y seguir creyendo en la luz. Su historia, escrita con lágrimas y tinta sagrada, nos susurra que el verdadero pueblo elegido no es aquel que domina, sino el que se atreve a soñar en medio de las ruinas. Como dijo el profeta Isaías, las cenizas se convertirán en corona, Isaías 61, 3. Y así, entre el polvo de los siglos y el brillo de las estrellas, la antorcha de los hebreos sigue alumbrando. Porque su historia, al final, es la nuestra, una invitación a no rendirse, a buscar justicia, y a creer que, incluso en la noche más oscura, un nuevo éxodo es posible.